Buenos días. Espero que en estas vacaciones hayan tenido oportunidad no solamente de descansar, sino de estudiar un poco todos los cursos que tienen como obligación para no perder, digamos, el ritmo que traían, para no entrar ahora a los cursos como si fuesen tomados por primera vez. Lo que hice antes de salir a vacaciones, en resumen, es lo siguiente: una presentación de lo que es la teoría electromagnética. Es un caso en donde la tecnología, esa teoría tiene montones de aplicaciones. Ha tenido como fundamento en buena parte la ciencia, manejar unas ecuaciones, resolverlas y con base en ellas pronosticar comportamientos y hacer aplicaciones. Todos los fenómenos donde esté la electricidad y el magnetismo presentes, a partir de esas ecuaciones se pueden explicar o inclusive manipular. El conjunto de ecuaciones las llamé ecuaciones de Maxwell. Le agregué la conservación de la carga en presentación de formas integrales, formas puntuales y condiciones de borde. Resolver las ecuaciones es el prerequisito para el manejo de las aplicaciones. Averiguar el vector E, averiguar el vector H. Vi varios procedimientos. Cuando el material es lineal, homogéneo e isotrópico, entonces esas ecuaciones nos conducen a ecuaciones de onda, en general, cuando hay dependencia del tiempo. Y cuando no la hay, a ecuaciones de Poisson y de Laplace. Vi también la manera de, a partir de los campos, a partir de I y de H, calcular la energía acumulada en el campo eléctrico, en el magnético, la energía que se disipa y, según sea el material univaluado o multivaluado, cuándo aparece histéresis, cuándo no, cuándo se acumula, cuándo se disipa. Luego, después de esa presentación del primer capítulo, teoría electromagnética, pasé al segundo. Este y el tercero son aplicaciones de esa teoría. Haré en el resto del curso, en el aula, problemas. Estaré resolviendo problemas. La problemática de esa primera parte pues está muy relacionada con lo que ustedes estudiaron en el curso de Física 2. Este capítulo 2 es sistemas electromagnéticos independientes del tiempo. Tal vez no son los casos de más aplicación en el siglo XXI, más bien los del tercer capítulo, pero es una etapa intermedia. Vamos a enfrentarnos a ecuaciones diferenciales un poco más sencillas. Y luego veremos cómo sistemas que dependen del tiempo, cuando lo hacen lentamente, como aproximación, se pueden usar las soluciones del segundo capítulo. Sistemas electromagnéticos independientes del tiempo. Las ecuaciones de Maxwell ya no son simultáneas. Es posible averiguar el campo eléctrico, la E, y el magnético, la H, sin necesidad de encontrarlo al mismo tiempo ambos. Si los materiales son lineales, homogéneos, isotrópicos, trabajando con los potenciales escalar eléctrico y vectorial magnético, podemos llegar a ecuaciones de Poisson o de Laplace. La de Poisson tiene dos partes su solución: particular más complementaria. La particular depende de cómo esté cargado el cuerpo o qué corrientes tenga. Nos conduce a integrales de volumen, si la carga está en volumen, o de superficie, o de longitud. La solución se obtiene al resolver esas integrales. Y ese es un problema de cálculo integral. La solución está por lo menos nominalmente encontrada, simbólicamente encontrada. Lo que sigue es hacer la integral. Habrá ocasiones donde no se puede resolver en forma con funciones cerradas, se podrá hacer con métodos numéricos. Resuelta, obtenemos la solución particular. La solución complementaria es la ecuación de Laplace. También ustedes vieron en el curso de matemáticas avanzadas cómo resolver esas ecuaciones. Mencioné varios métodos, unos exactos, otros aproximados. De los exactos en el curso no estudiaremos sino separación de variables e imágenes. Hay otros exactos muy importantes, pero el curso no tiene cobertura para tocarlos.
Y en los métodos aproximados, el método numérico y el método de mapeo. A ello le dedicaré más tiempo. Una función que cumple la ecuación de Laplace se llama armónica y tiene un conjunto de propiedades, de las que subrayé dos propiedades. La que llamé linealidad. Si varias funciones son armónicas, su combinación lineal también. Y la que llamé de unicidad. La solución a la ecuación de Laplace con condiciones de borde conocidas es única. Esta será especialmente importante, esa propiedad, porque como estoy usando un método deductivo, soluciones para un problema electrostático, por ejemplo, pueden servir para un problema magnetostático por la geometría. O sea, cómo depende de la posición el campo, el problema electrostático puede sugerirlo para un problema magnetostático, donde uno arma la solución, digamos, por experiencia, por analogía, o con algún artificio. Si cumple las condiciones de borde y la condición de Laplace, esa es la respuesta. Y hay muchos problemas que se parecen entre sí, aunque físicamente sean corrientes en movimiento, problemas de cargas en reposo o problemas de imanes permanentes. La separación de variables es un procedimiento que nos permite resolver en forma exacta la ecuación de Laplace. Ya les expliqué sistemas de coordenadas en general en qué consisten: superficies del sistema, coordenadas, curvas y versores. De tantos sistemas que hay en el curso, trabajamos básicamente con tres: cartesianas, cilíndricas, circulares, y las dos palabras no son una redundancia, porque los sistemas de coordenadas cilíndricas son infinitos: circulares, elípticos, bipolares, y podríamos tener infinitos. Y esféricos, solamente esos tres, de los cuales les hablaron en los cálculos, conocen más o menos cómo es su comportamiento, cómo se trabaja con ellos. Antes de salir a vacaciones, presenté la separación de variables en coordenadas cartesianas y cómo se generan las funciones cuyo producto da el armónico separable. Y hay que usar las dos palabras juntas: armónico separable, porque hay armónicos que no provienen de una separación de variables por producto. Y ahí dejamos. Hay preguntas. Voy a mostrarles cómo es la separación de variables en coordenadas cilíndricas circulares y en coordenadas esféricas. ¿Me facilitan por favor una tabla de fórmulas? Gracias. Esta ecuación es completamente general, es la ecuación de Laplace. Según el sistema de coordenadas, tiene formas de escribirse diferentes. En cilíndricas circulares es así. La expresión un poco más extensa que la correspondiente en cartesianas. La razón es que ahora los versores del sistema no son uniformes. Voy a poner de presente para recordar cómo es que se define el sistema de coordenadas cilíndricas circulares, tomando como telón de fondo el sistema de coordenadas cartesianas X, Y y Z. Un punto en coordenadas cilíndricas circulares se define por la intersección de las siguientes tres superficies: un cilindro,
Un cilindro, por definición todo cilindro es infinito. Decir cilindro infinito es una redundancia, todo cilindro es infinito. Un cilindro cuyo eje de simetría lo elijo como eje Z, cuyo radio es variable, esa es una coordenada, el radio de ese cilindro. Hay infinitos, según R. Un plano que pasa por el eje Z, que incluye el eje Z en el mismo y que hace con el plano XZ un ángulo diedro phi. Y además un plano que es perpendicular al eje Z, cuya altura sobre el plano XY es Z. La intersección de esas tres superficies definen las coordenadas de un punto. Este punto tiene las tres coordenadas. Uso la letra R minúscula para señalar la distancia al eje Z, phi y Z. Las otras dos no tienen que ser las tres longitudes. Aquí tengo un ángulo, ese es este punto. En el sistema de coordenadas, al interceptar esas tres superficies, obtengo el punto. Los versores del sistema se definen de forma que sean perpendiculares a las superficies en el punto en cuestión y su sentido en aquel en que la variable respectiva aumenta. Entonces tengo el versor radial, que es perpendicular al cilindro, perpendicular al plano que hace el ángulo phi, el versor phi, y el versor Z, perpendicular al plano en que Z es uniforme. Los tres versores son mutuamente perpendiculares entre sí y la terna destrógira de mano derecha tiene este orden: R, phi y Z, cada uno perpendicular a la superficie respectiva y su sentido aquel en que la variable crece. Observen que si yo cambio la posición del punto, cambia R, phi y Z. Y entonces estos versores phi y R varían. No ocurre eso con Z. Los versores phi y R van a depender de R y de phi, en principio. Si cambio la R y la phi, varían. Esa variación es lo que introduce un poco más de extensión comparada con cartesianas a esta ecuación. En cartesianas eran tres términos también, pero muy simétricos, los tres como este último. Este sistema también tiene una particularidad que va a tener consecuencia en la solución que no tenía el cartesiano, y es que este punto lo puedo expresar por una terna distinta, agregándole al ángulo phi cualquier múltiplo entero de 2pi. Si tengo un sistema electromagnético en donde al moverme alrededor del eje Z no encuentro variación, no hay cambios, si a la variable phi le agrego 2pi, 4pi, 6pi, cualquier múltiplo entero de 2pi, pues estoy hablando del mismo punto. Estas dos ternas son distintas en el ángulo, pero estamos hablando del mismo punto con las dos ternas. Tengo infinitas maneras entonces de ubicar el punto, porque m pues tiene infinitos valores distintos. Eso va a tener consecuencias en la solución. ¿Alguna pregunta sobre el sistema? Hay manera, recuerden, de pasar de las coordenadas de este punto en cilíndricas a las coordenadas cartesianas. Hay equivalencia que la geometría permite escribir con facilidad. Pretendo
en este sistema encontrar una función de las tres variables que sea armónica, que cumpla con diferencial, pero que se pueda expresar como funciones que solo dependen de R por funciones que solo dependen de phi. Voy a distinguir esa con la letra teta mayúscula por funciones que solamente dependen de z, que logre encontrar estas funciones por separado para que su producto sea un armónico, porque cumple con con diferencial. En lo que sigue voy a saltarme unos pasos, les pido a ustedes que en su casa los hagan para que entiendan el origen de las expresiones que voy a poner acá. Es más o menos la misma técnica de la clase anterior en cartesianas. Reemplazo esta función en la ecuación. Por ejemplo, el primer término. Le toca sacar la derivada con respecto a R a la función. Como estos dos no dependen de R, salen afuera como cantidades independientes de R. Le saco únicamente derivadas a R mayúscula. Entonces quedará aquí como coeficiente teta y z. Y estas derivadas se vuelven ordinarias porque únicamente van a depender de este R mayúscula, que no dependiendo de R. Entonces aparecen aquí tres términos con derivadas ordinarias. Luego se manipula la ecuación buscando separar en la ecuación términos que solo dependen de una variable, o solo R, o solo phi, o solo z, de donde concluyo que ese término necesariamente tiene que ser un número, no puede ser una variable, no puede depender de R, phi y z. Y así encuentro las tres ecuaciones diferenciales que ustedes tienen a la vista.